Bueno, nos han dado la tarea acá, Radio Revolución, la radio de la posguerra de ese país centroamericano, El Salvador, y hemos estado con ustedes ya por algún tiempo, y usted es el mismo y el único que puede ver la gran credibilidad y la consistencia en los análisis de que esta radio, su radio Revolución tiene en cuanto a lo que ha pasado en ese país, análisis históricos. Y ahora usted le pide a Radio Revolución que le aclare algunas cosas de cara al 2021, que ya está prácticamente acá a la vuelta de la esquina. Hay que aclarar algo que nosotros acá estamos para traerle todas las verdades, porque nos han ya informado y nos solicitan, y hay comités ya, dicen acá, Australia, Nueva Zelanda, España, Estados Unidos, en el mismo El Salvador, en donde nos piden que nos metamos a la cuestión electoral del 2021. ¿Por qué no participa Radio Revolución ya en los procesos electorales del país a partir del 2021? ¿Y por qué no postularlo para la presidencia del 2024? Mire, todos ustedes que están interesados en esto, o tal vez de un proceso transitorio, de transición de algo a algo, tampoco le vamos a decir de qué a qué. Lo que sí le podemos decir es que El Salvador ha pasado por uno de los pocos países que ha pasado por capítulos ultrafascistas de lo más oscuro que puede haber en el mundo ahora. Y si no, véalo cómo se llega inclusive al asesinato de la máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, como lo fue el Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, que ahora es un santo de América. Fascismo oscuro. No se repiten, dicen los expertos, no se repiten capítulos históricos similares. ¿Qué quiere decir eso? Que es difícil que se llegue en El Salvador a una época fascista oscura, similar a los de los 80s, en donde lo capturaban, lo desaparecían, lo torturaban, lo hacían pedazos y no había justicia. Dicen los expertos, es difícil repetir capítulos históricos. En el caso de El Salvador hay que tener un gran cuidado, porque las familias que vinieron de Europa a El Salvador a saquearlo y a quedarse, obviamente, de hace siglos, ahora los hijos de los hijos de los hijos son los que están ahora aquí. La misma sangre, el mismo DNA. Son los mismos. Y de allí el libro que hay que leer, el famoso libro de las 14 familias. Que cuando usted ve los dueños de las industrias, del 90% de la economía del país, usted va a ir viendo los mismos nombres de hace 100 años, de hace 50 años y de hoy. En tiempos de la dictadura, estas 14 familias financiaban a la dictadura para que les defendiera sus intereses. En los tiempos de la guerra de los 80 financiaban a la estructura militar para que les defendieran sus intereses. Y hoy están financiando al aparato judicial, al aparato legislativo,
al aparato ejecutivo para que les defienda sus intereses. En El Salvador está claro, y ya vamos a entrar en ese tema. Desde Santa Tecla nos informan que es ya la primera ciudad, dice aquí, ellos dicen, declarada libre de la ignorancia, y es la primera ciudad que adoptó ya la Radio Revolución como su radio en el internet. Bueno, está bien en Santa Tecla. También informarles que en España, los salvadoreños que están en España de igual manera, desde la Unión San Miguel, del sector de oriente de ese país, también nos informa de igual manera. En el corazón del país, que es la capital, ya dice aquí, sobrepasa Radio Revolución a todas las radios en cuanto a oyentes. Mire, esto para nosotros es importante, pero no es la razón por la cual estamos acá. Aquí hay un compromiso histórico con la verdad, y por eso es que el tema que usted ve ahí, oligarquía ultraderecha. ¿Sabía usted que El Salvador es el país más privatizado de toda América Latina? Pregúntele al Banco Mundial, pregúntele al Fondo Monetario Internacional, pregúntele al Banco Interamericano de Desarrollo. Por eso es que ahora usted ve a los dos partidos neoliberales, Arena y FMLN, hablando de cambios de liderazgo. Bueno, se llega a tal grado de que creen que el pueblo está tan ignorante que los líderes de estos partidos están diciendo que perdieron por las redes sociales. O sea que es increíble que estos líderes, estos dueños de los partidos políticos, estos como ellos mismos se denominan, estas cúpulas, no pueden ver más allá de sus propios intereses y se entregaron al neoliberalismo y trajeron y radicalizaron el neoliberalismo. Ninguno de estos partidos políticos le está diciendo al pueblo la verdad, porque ninguno de estos partidos políticos le está diciendo a usted que usted los sacó porque son neoliberales, y esa es la verdad. Los dos partidos políticos, las dos élites, las dos cúpulas aceptaron la imposición del modelo económico neoliberal llamado neoliberalismo, las dos cúpulas, y obviamente a cambio del poder político que se les garantizó. Lo que no vieron es que 30 años después la justicia les tenía que llegar. Tal vez alguien decía muy poquito y demasiado tarde, porque ahora son millonarios, económicamente hablando quedan garantizados para el resto de sus vidas, ya no tienen ningún problema económico, aunque dejan a sus bases, porque esas bases que salieron a las calles a pedir el voto para su cúpula, hoy esas bases no tienen ni siquiera empleo digno. Ni siquiera empleo digno. ¿Y cómo quedan esas bases? Que es el 99% de los componentes de los dos partidos políticos que han sido ya archivados en el Museo de la Historia.
Pero ¿cómo queda entonces ese pueblo? Y hoy el aparato económico sigue en manos de la oligarquía y de la ultraderecha. La oligarquía, entiéndase, los dueños, los propietarios de la economía del país. La ultraderecha, entiéndase, parte de la misma oligarquía. Se pudiera decir ultraderecha como una corriente de pensamiento ideológico, y que se denomina así porque está para sostener a los oligarcas, políticamente hablando. Y estos son los congresistas en la asamblea, o diputados en la asamblea, como se les llame, que están allí para pasar leyes que favorezcan a la oligarquía y para eliminar leyes que favorezcan al pueblo. Ahora, Nayib Bukele, con el movimiento de las nuevas ideas, ya estaría o tendría que estar hablando de cómo se va a hacer para desmantelar el neoliberalismo y para nacionalizar, o sea, darle de regreso lo que es del pueblo al pueblo. Y que el pueblo lo sabe muy bien, porque a partir de 1989 empieza el proceso de saqueo de los bienes públicos y pasarlos a la oligarquía, a las manos de esas 14 familias. Y así fue como desintegraron todo el aparato social del gobierno del país de El Salvador. De ahí la frase que uno de los empleados de la cúpula del partido hoy en el gobierno sale en la asamblea diciendo que le piden a Arena que devuelva lo robado. Una frase insignificante, paupérrima, hasta cierto punto llena de hipocresía y de cobardismo. Porque imagínense ustedes, comprobado que en los últimos 10 años, 15 años, 20 años, se han robado más de 45.000 millones de dólares. Y viene usted y solo les dice, devuelvan lo robado, por favor. Teniendo el aparato estatal de gobierno en su poder y pudiendo hacer justicia utilizando los instrumentos que tiene como gobierno el partido actual, mas sin embargo se limitan a decir devuelvan lo robado. El asesino que mató a la persona y usted le dice devuélvale la vida, por favor. Bueno, y así lo han, y anda orgulloso de que fue el que originó eso. Eso es una cobardía y una hipocresía que no tiene precedentes, porque lo que se tenía que haber hecho es no solamente recuperar lo que se han robado, que es del pueblo, sino que también judicializarlos y darles prisión, como se hace en muchos países del mundo. Mire usted, a Lula da Silva lo sacaron de la carrera electoral, lo metieron preso, lo han condenado 2 veces y el crimen que ha cometido hasta ahorita no ha podido ser comprobado, pero ya lo criminalizaron, ya lo judicializaron y se va a morir en la cárcel.
De igual manera, ¿se acuerdan ustedes? Con el presidente Lugo de allá de Paraguay, lo criminalizaron, lo judicializaron, lo sacaron de la presidencia y ahora no es nada ni nadie. Mire, los neoliberales así actúan. Y hoy en El Salvador la ultraderecha tiene el poder en la asamblea, tiene el poder en la fiscalía y tienen un poder político en donde lo único que puede hacer la diferencia serían los miles que apoyaron a Nayib Bukele en esta victoria, que salgan a la calle a reclamar justicia, pero no una vez al mes. Esto tendría que ser ya una lucha permanente hasta recuperar el último centavo de lo que se robaron, de lo que se han llevado todos estos saqueadores, y que hay pruebas fehacientes y que ya no es una cosa imposible de averiguar. Esto tiene que darse lo más pronto posible, y de igual manera usted nos está informando ahorita que ya no pierde la sintonía con Radio Revolución. No la pierda, suscríbase rápido, suscríbase inmediatamente, porque aquí le vamos a estar mandando todas las informaciones de último minuto para que usted pueda actuar inteligentemente y hacer la diferencia, porque el mar de las ilusiones y las fantasías y las mentiras blancas en estos momentos lo van a inundar a usted en todos los medios, de los cuales las 14 familias son las dueñas. Fíjese que hay dos periódicos en El Salvador, uno se llama El Diario de Hoy y el otro se llama La Prensa Gráfica. Nunca han pagado un centavo en impuestos. Esto solamente es para darle un ejemplo. Nunca. Habían algunos análisis que ha hecho un historiador que, por cierto, hace un poco tiempo, unos par de años, murió, en donde decía que numéricamente hablando, solamente los impuestos que debe la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, con solo esos impuestos que pagaran retroactivamente, el programa de gobierno de Nayib Bukele pudiera implementarse por lo menos el 50%. Solamente de estos dos periódicos. Habría que hacerles una auditoría a estos periódicos. ¿De dónde sacan el papel? ¿De dónde traen la materia prima? ¿Cuánto le están pagando a sus empleados? Los impuestos sobre la renta. Bueno, de dinero hay en abundancia en el país. Imagínese usted qué interesante que ahorita sale una viceministra de Economía actual en el gobierno de estos momentos, y resulta ser que esta viceministra de Economía ha estado formando el plan de gobierno en el aspecto económico del gobierno de Nayib Bukele. Ya le metieron a los mismos de siempre y ya le metieron a los neoliberales. Unas declaraciones que ha dado esta viceministra son declaraciones puras de una neoliberal. Y lo primerito que ha dicho es eso. Imagínense.
Dice, hay que incentivar a la empresa privada porque son las generadoras de empleo. Hay que incentivarlos con los impuestos, que no paguen. Le estamos hablando de alguien que probablemente estaría en el gabinete de Nayib Bukele. Mire, pueblo del Salvador, se decía, no solamente vaya a votar y se olvide, cuidado, porque se estarían cometiendo los mismos errores del pasado. Llegan los gobiernos con sus promesas que nunca las cumplen y usted nunca les exigió. Exíjale a Nayib Bukele que usted no va a aceptar ni un tan solo neoliberal en el nuevo gobierno. Se está hablando ya de que le están imponiendo elementos neoliberales de la ultraderecha ya a su gobierno. Esto entonces, esto sería el principio del fin del bukelismo. Y entonces el país estaría abierto para otra verdadera opción. Entonces, Nayib Bukele, cuidado con la presión que te están haciendo los oligarcas de la ultraderecha y los oligarcas. Y tienes que denunciarlo al pueblo que te eligió el domingo con ese mandato de los más poderosos en toda la historia moderna del país. El pueblo ha escrito un nuevo capítulo, un nuevo libro, del cual, como protagonista que sos, Nayib Bukele, te obedeces a ese pueblo. Y el pueblo dijo, muerte al neoliberalismo. El pueblo dice muerte a la embajada de Estados Unidos, porque acuérdate que la embajada de Estados Unidos le hizo campaña electoral a Carlos Callejas. Y la embajada de Estados Unidos es la mayor protagonista en el mantenimiento y en el sostenimiento de ese modelo económico que mantiene y que ha mantenido al país en esta gran miseria económica. No puedes, Nayib Bukele, estar por un lado con Dios y por el otro con el diablo. No se puede. ¿Sabes qué pasa en esa situación de que quieres estar con los dos? Te va a conquistar Satanás. Esto deberías de evitarlo. Radio Revolución, la radio de la posguerra de El Salvador.